con ustedes, especialmente porque nuestro hermano Carlos Campetti comparte sus conocimientos con nosotros. Bienvenido sea, y voy a proceder a leer un poquito acerca de su hoja de vida. Carlos Campetti es periodista con posgrado en marketing y MBA. Es jubilado del Banco de Brasil. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Española y coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la Federación Espírita Brasileña, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. Además es médium de psicofonía y palestrante, coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades. También es autor del libro El espiritismo ante las religiones y materialismo, influencias en la sociedad. Indudablemente, pues, ante esta hoja de vida tan impresionante, estamos muy felices y contentos de recibirlo, hermano Campetti, y solicitamos desde ya la espiritualidad que nos asista para esta actividad que estamos iniciando en este instante. Entonces, como siempre, todas nuestras actividades las iniciamos con una oración y vamos a pedirle a nuestra hermana Rosalvita que con sus dulces palabras de siempre en sus oraciones nos permita escucharle en esta oración de inicio. Bienvenidos todos y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Vamos a mantener esta sintonía de amor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a percibir el ambiente de fraternidad, el ambiente de entrega, a la apertura del corazón para poder asimilar todos estos conocimientos que a través de la palabra, de la inspiración, de la experiencia de Carlos, nos pueda traer mensajes de amor para que nos sirvan a todos como herramientas de crecimiento. Permite, oh Maestro Jesús, que en la noche de hoy todos nuestros corazones vibren al unísono para que esta energía de amor se reproduzca llegando a tantos lugares donde hay tristeza, donde hay sufrimientos, donde hay desconsuelo, donde hay duras pruebas y dificultades. Permite que la inspiración llegue para nuestro hermano que en la noche de hoy, a través de su palabra, ser sencilla y acertada, nos permita sintonizarnos a todos y sacar provecho de este buen momento. Que la educación de nuestras almas sea la prioridad de nuestras vidas, para que de esa manera podamos mantenernos sintonizados con ese Maestro amoroso que nos invita al trabajo edificante de nuestras almas y a ser instrumentos de servicio a los demás. Que así sea. Así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Nuevamente, bienvenido, hermano Carlos Campetti. Los micrófonos son suyos, lo escuchamos atentos y desde ya muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos nosotros por la invitación y la oportunidad de estarmos juntos para examinar este tema que naturalmente nos toca a todos muy de cerca, que es la obsesión y la autoobsesión. Una vez que, como espiritistas, estudiamos estas relaciones que se establecen entre el mundo espiritual y nosotros, y con Allan Kardec hemos comprendido que de las primeras cosas que pudo identificar él es que los espíritus nada más son que nosotros del otro lado, que así como hay buenas personas encarnadas y hay malas personas también, entonces en el mundo espiritual hay los buenos y los malos igualmente. Y que las personas no cambian, los espíritus siguen iguales cuando ocurre la muerte física. No hay cambio
así brusco, simplemente porque se trasladó a otra realidad o a otra dimensión. Y entonces vemos que las relaciones siguen, con las influencias mutuas, tanto de los encarnados sobre los desencarnados y principalmente de los desencarnados sobre los encarnados, que muchas veces no se dan cuenta de esto, no admiten, no entienden, no quieren entender y muchas veces siguen víctimas de las obsesiones terribles. Pero también ocurre del individuo se auto-obsesar por distintas razones que vamos a examinar aquí, por lo menos algunas de ellas, ¿no? Pero sería bueno no entender primero con el codificador y de manera muy simple, muy sencilla, solamente para que podamos conducir el entendimiento del tema, que es la obsesión. Allan Kardec pone que la obsesión es la influencia de un espíritu malo sobre una persona. Y entonces, la obsesión siempre es provocada por un ser inferior, poco evolucionado, y que se dedica al mal, ¿no? A hacer el mal a otro. Y entonces es un ser que mucha gente tendría rabia o rencor o cualquier cosa así, pero dentro del espiritismo lo entendemos como un hermano nuestro que está equivocado, pero que también necesita nuestra comprensión, nuestro cariño, necesita de nosotros para poder despertar. Y entonces el obsesor, él no es visto por el espiritista que comprendió la propuesta como un enemigo. Muchas veces es un ser equivocado que se sintió perjudicado en el pasado por el que hoy él obsesa y quiere de esfuerzo, quiere vengarse, ¿no? Porque no se recuerda bien que también él probablemente había cometido equivocaciones que tuvieron como consecuencia lo que le pasó y que ahora fue el instrumento, ¿no?, de la situación, pero merecida por él, ¿no? Y entonces lo que vemos en todas estas circunstancias son ignorancias. El obsesor ignora una serie de cosas, muchas veces porque de hecho no sabe, pero también a veces lo hace de forma voluntaria. No quiere entregarse a la evidencia de las cosas y entonces, a pesar de todo, sigue con el deseo de perseguir y entonces se caracteriza de hecho como un ser muy malo, ¿no?, que se dedica a perjudicar al semejante. Y entonces, visto, ¿no?, que la obsesión es esta influencia externa de un ser poco evolucionado sobre otro, ¿qué sería la autoobsesión? Es la influencia negativa que una persona ejerce sobre sí misma. Pero ¿cómo es posible esto? Pero ocurre con mucha frecuencia, ¿no? A veces no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? La persona está de repente haciendo alguna cosa y se equivoca y dice así, pero qué idiota soy, qué tonto soy. Es una especie de mensaje negativo que está pasando para sí mismo, ¿no? Y pasa a creer, a tener convicción de que es un idiota, que es un terco, que es cualquier cosa en este sentido, ¿no? Lo que le hace difícil la evolución, le perjudica el evolucionar, porque esto evidencia una cierta ausencia de amor a sí mismo, ¿no? Y que sabemos que es fundamental porque cuando Jesús nos recomienda amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo o como a sí mismo, significa en el sentido reverso que si uno no se ama, ¿cómo va a poder amar al otro? Y ahí mucha gente confunde esto con el egoísmo, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el egoísta es el que menos se ama, porque no sabe ni siquiera lo que es, ¿no? Muchas veces está entregado al egoísmo, y agarrado a los intereses
particularistas e na maior parte das vezes, interesses transitórios que a pessoa não reconhece como transitórios e não se valora como ser imortal. Você compreende isto, verdade? Não se valora como ser imortal. Dá mais valor à transitoriedade que está vivendo em uma encarnação que propriamente a essência espiritual que já tuvo não sei quantas encarnações, não? E todo isto necessita ser compreendido, examinado por aquele que de hecho quer conhecer, porque entre as questões da obsessão e da auto-obsessão, nós poderíamos poner que as duas coisas estão bastante intrincadas, porque é muito difícil que uma pessoa que se auto-obsesse não atraiga a obsessão também. E al final pode estar vivendo as duas situações, não? E o indivíduo que às vezes está obsessado, empieza por uma obsessão às vezes simples e a coisa se vai agravando, não? Ele pode convertir-se em função disto, se lhe dá um valor exagerado em um auto-obsessado em relação a lo que ele está passando, não? E aí vemos uma série de exemplos que vamos buscar aqui, não? Um deles é o indivíduo que é hipocondríaco, então não pode escuchar do medicamento que já lo compra porque se cree com esta enfermidade. E a vezes é um problema próprio dele mesmo, não? Ou seja, uma auto-obsessão. Pero muitas vezes isto está potenciado por uma influência externa, de um espírito que percebe esta fragilidade dele encarnado e aproveita isto para então impulsar aún mais esta situação negativa, não? E a pessoa às vezes hace incluso um papel ridículo sem darse conta. Bueno, el hecho es que la obsesión es una calamidad pública, es una pandemia, ¿no? En el mundo aún en los días de hoy. En los tiempos de Jesús era evidente la pandemia, ¿no? Y por las cantidades de comunicaciones que ocurrían y las curaciones que él hacía por las influencias espirituales negativas, bueno, diríamos que estamos viviendo hoy una situación muy similar, ¿no? Y la cantidad de obsesados en el mundo es impresionantemente grande. Y la mayor parte ignora el hecho de lo que está viviendo. Por esto que decimos que hay mucha gente que necesita el espiritismo, pero no sabe de eso. No tiene la más mínima idea, ¿no? Y de ahí un gran desafío para nosotros los espiritistas, porque tenemos que auxiliar a esta gente, ¿no? Y esta gente no nos acepta. Entonces, es una labor bastante compleja, ¿no? Pero que tenemos que cumplirla, ¿no? Y vamos despacito, comprendiendo que la mayor contribución que podamos dar es nuestro propio perfeccionamiento. Porque como puso Gandhi y Jesús nos invitó en este sentido, ¿no? Cuando una alma se ilumina, muchas almas se iluminan con ella. Y Jesús dijo que necesitamos encender nuestra propia luz. Y que una vez, ¿no? Él dijo, sois la luz del mundo. Él antes había dicho que él era la luz del mundo, ¿no? Y también nos invitó a hacer lo mismo. Y dice que cuando la luz está prendida, entonces no es para poner bajo el serenín o bajo la cama, es para poner en el sitio apropiado para alumbrar, ¿no? Para iluminar. Y entonces, naturalmente, aquel que se va transformando va ganando uma autoridade moral e que vai causando influência nos que estão em seu entorno, né? Uma influência positiva e que naturalmente este indivíduo chama a atenção de los espíritos inferiores que intentarão derrumbar-le, né? Intentarão dificultar a marcha, perjudicar-le, evitar que logre fazer o bem que tem condições e assim hace parte, não? E aí uno poderia perguntar, pero por que Jesus lo permite, ¿no? Si es un trabajador. Y entonces nosotros necesitamos ver que cuando estuvo él aquí, por lo que fue que pasó él. Y después, ¿qué ocurrió con los discípulos directos de él? ¿Qué estamos esperando nosotros, no? ¿Queremos glorias sin mérito, sin esfuerzo?
Esto no existe, ¿no? Todo es fruto de un esfuerzo, de un trabajo. Entonces, tanto la obsesión como la autoobsesión están más presentes de lo que la gente imagina. Pero es un asunto muy amplio ese, ¿no? No podemos tener la pretensión de agotarlo, pero vamos a intentar, ¿no?, avanzar con algunas ideas, ¿no? Y entonces, repitiendo aquí, el significado de autoobsesión es una influencia mental negativa ejercida por un individuo sobre sí mismo. Y la curación de esto depende de un cambio del tenor mental y de la disposición de ánimo de la propia persona, ¿no?, en la búsqueda de una reconstitución de sus pasos para como que poner en acierto el rumbo, ¿no?, de su proceso evolutivo. Es un gran desafío. Bueno, ¿qué origen tienen las obsesiones? E incluso las autoobsesiones. Normalmente, las obsesiones ocurren, e incluso las autoobsesiones, por malos hábitos que cultivamos. Y cultivamos a veces por largo tiempo malos hábitos, ¿no? Y con esto nosotros causamos la obsesión, la aproximación de los espíritus desequilibrados, ¿no? Y también la propia autoobsesión. E, a vezes, ocorrem processos simbióticos. Estamos em um processo de autoobsessão, incluso também com um obsessor, que também está autoobsessado. E aquele desequilíbrio alimenta o outro desequilíbrio. E, então, genera estes processos simbióticos negativos, ¿no?, em las relações entre as criaturas. E, então, el odio que es cultivado y la insistencia, el deseo de vengarse, esto genera obsesiones y también la autoobsesión, ¿no? Las situaciones que fueron marcantes, que nos dejaron marcas a veces profundas en el pasado, ¿no?, que acaban por cristalizarse y más tarde se manifiesta en nosotros como traumas psicológicos, incluso como personalidad múltipla y así, múltiple, ¿no? Y así va, ¿no? El remordimiento es otro problema gravísimo que se van intensificando a lo largo de los tiempos. Y el propio remordimiento es un estado autoobsesivo, muchas veces potenciado por el obsesor. Y también, ¿no?, los sentimientos y pensamientos desequilibrados de todos los tenores. Muchas veces queremos cuidar nuestros pensamientos, ¿no?, las palabras que emitimos, pero no podemos descuidar de los sentimientos, porque Jesús dijo que la boca habla de lo que está lleno del corazón. Y nosotros sabemos que la palabra es una forma de vestir el pensamiento. Entonces, significa que el pensamiento nace ¿en dónde? En el corazón. Así que cuando Descartes ha dicho que pienso, luego existo, no está correcto, pero no está completo. Porque, de hecho, hoy, con el conocimiento que tenemos, nosotros necesitamos decir siento, luego existo. Porque el propio pensamiento nace de lo que somos en el campo sentimental. Entonces, vamos a tener várias consequências nesta situação. Se o indivíduo se entrega a uma autoobsessão, que é uma mania, algo que se repite, ¿no?, que está aí, o indivíduo não consegue liberar-se de isto, ¿no?, isto atrai os espíritos desequilibrados. Isto é uma consequência, ¿no? E aí vai haver, de hecho, a obsessão produzida por el processo autoobsessivo, nesta circunstância, não? E outra consequência é a generação de enfermidades mentais e físicas, porque o indivíduo se desequilibra espiritualmente e vai desequilibrar o campo mental, não? Porque está com esse sentimento
desequilibrado. Ahí van a surgir esquizofrenias, que de hecho todo lo que no se sabe bien lo que es entra en el campo de la esquizofrenia, ¿no? Y incluso situaciones más graves como la licantropía, que creo que ya habéis visto o escuchado a respecto de esto, ¿no? De donde surgió la leyenda del hombre lobo, del lobisomem, como no sé si, ¿no? Como dice en español, pero es proceso de licantropía que ocurre con la transformación perispiritual del ser como si fuera un animal, ¿no? Y la ovoidización también, que es el individuo pierde temporalmente la forma perispiritual, ¿no? Los miembros por una autoobsesión en el sentido del odio, del rencor, del deseo de venganza. Es terrible, ¿no? Estos individuos después van a tener dificultades porque incluso para recuperar la forma tendrán que someterse a veces a procesos de gestación muy difíciles, de mucho sufrimiento para la madre y para el propio ser, ¿no? Y muchas veces no logran nacer en la primera. Tienen que repetir la experiencia algunas veces, ¿no? Para recuperarse. Bueno, y entonces muchas enfermedades físicas vienen por consecuencia de estos estados autoobsesivos y también por las influencias espirituales, por la obsesión. Es bueno a veces citar algunos ejemplos, ¿no? que nos ilustran esto que estamos hablando, ¿no? Tuvimos un tío, ¿no? Yo no estaba nacido, la familia de mi padre, fue la razón de que se han convertido al espiritismo, ¿no? Aceptado el espiritismo, eran todos católicos. Y un tío, el más viejo de todos, ¿no? De los hermanos, se puso enfermo con tuberculosis. Y estaba así, piel y hueso. Y entonces la intendencia dijo a la familia que le iba a sacar de ahí porque él no podía quedarse, porque era un elemento de contaminación de la población, tenían que llevarle fuera, ¿no? Y en esta situación alguien llegó a la madre, que es mi abuela, ¿no? Y le dijo, mira, hay un curandero que hace curandería ahí, que ha curado varias personas, de repente puede auxiliar a tu hijo. Y ella dijo, bueno, católicos, ¿no? No aceptaban, pero ella dijo, por mi hijo hago cualquier cosa. Llamen el hombre. Y cuando fueron a llamar, el hombre dijo, bueno, yo estoy trabajando ahora, ¿no? Y cuando termine aquí mi trabajo, yo voy ahí. Y el hermano que le había ido llamar ahí dijo, pero cuando vaya usted, mi hermano puede estar muerto. Y él dijo, no va a ocurrir eso. Yo no cobro por lo que hago, ¿no? Entonces tengo que trabajar para tener dinero para sustentar mi familia. Entonces no puedo salir aquí ahora, yo estoy trabajando en la construcción, pero cuando sea a las 6 de la tarde, ahí voy. Puede ir, decir a tu mamá que no hay riesgo de que tu hermano muera, no se va a morir de eso. Y entonces él llegó allá después de las 6 de la tarde, ¿no? Y lo miró y dijo así para la abuela, no la madre de él, tu hijo no tiene tuberculosis, tiene otra cosa. Y no necesita medicamento. Yo necesitaría, si usted puede, enviar a alguien para comprar, si tiene dinero, un suero, porque está muy flaquito, él no va a conseguir alimentarse, necesita recuperar fuerzas. Y entonces, uno de los hermanos, que eran muchos, creo que eran unos 9, ¿no? Fue a buscar el suero en la farmacia y este señor le aplicó y entonces ha leído el Evangelio según el Espiritismo, ya se ve que no era curandero, cosa ninguna, ¿no? Primero no cobraba, después lo que estaba utilizando era el conocimiento espírita. Y entonces le transmitió pases, pidió a la mamá, ¿no? que trajera una botellita de agua transparente, la botella de vidrio, y la fluidificó, les enseñó cómo hacer.
y dijo a él, mira, tu salvación está aquí, mira, tú no tienes tuberculosis, cosa ninguna, es otra cosa. Y tu salvação está em el Evangelho. El dia que te alejes de ele, e el água fluidificada, já não te garantizo que siga sano. E, bueno, uma semana depois, ele caminhava na calle. E os médicos, que lhe haviam dado já por morto, não conseguiam crer o que estava passando. Então, ¿por quê? Que foi o que passou de hecho? Este tio sempre tuvo muitos problemas. Agora já está desencarnado, pero era fanático, ¿no? Ele era fanático católico e o fanatismo dele le ponia em situações muito difíceis. Então, ha atraído um espírito, como era médio e não sabia, o espírito havia muerto de tuberculose. E estava, como o tio vivia em desequilíbrio, se acoplou e passou a sugar as energias vitais dele, o espírito, não? Então, este senhor naturalmente vino e encaminhou ao espírito, e foi assistido, então, porque ele tinha seus créditos, porque hacía bem a los demás, intercediu por el espírito que foi auxiliado. E quando o espírito se alejou, lógico, el médium se recuperou. Bueno, então, ¿qué ocurre? Aí, a vezes uno não se dá conta, pero el fanatismo é um estado de autoobsessão. É impressionante, não? Pero é um estado de autoobsessão. E a pessoa que se entrega a estas situações, ele renuncia a los potenciales de desarrollo de su crecimiento espiritual. E ocorre estas situações e, a vezes, uma encarnação inteira passa com isto, não? E pode, incluso, prolongar por mais tempo, não? Há muitos casos de estados obsessivos e autoobsessivos, não? Vamos citar alguns casos de autoobsessão. E é interessante, há em Liberação, o livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 11, o caso de um polícia que ha trabalhado como investigador da polícia e fazia seu trabalho, e ele estava aí, viejito já, e estava em sua habitação. André Luiz entrou, não havia nenhum espírito aí que ele estivesse perturbando, mas ele estava auto-obsessado, porque se quedava rememorando o que havia hecho, porque para sacar informações ele les golpeava a los presos. Ele fazia brutalidades em contra deles para que pudieran confessar, não? E então estava auto-obsessado com o remordimiento. Bien? Aí também há um caso muito interessante que está também em Liberação, pero o capítulo 17 agora, de um escritor desencarnado. André Luiz chega, e o homem está aí, de repente ele pensa a dizer, mira, já viene ele outra vez, já viene ele. André Luiz, mira, não viene nadie. Pero, mira, está outra vez, viene ele, com um pavor horrível. E aí André Luiz não conseguia entender o que passava, e ele, mentor espiritual, explicou, não. André Luiz foi escritor, criou personagens que perturbaram muita gente, personagens de terror, e agora, desencarnado, ele vê o personagem que ele criou que vem a perseguir-lhe. Então, vocês imaginem-se o que ocorre com essa gente que se põe a escrever estas tonterias, estas películas horríveis. E Deus mío, não. Sinceramente, se uno tem conhecimento espírita, não quer ver estas coisas, não. Además de ser pérdida de tempo, aún perturba o ambiente e é uma coisa horrorosa, não? E que imaginação têm, não? Eu diria, não é só imaginação, é inspiração das tinieblas. Porque os espíritos infelizes, eles digamos, é interessante que a gente quede perturbada, porque genera pensamentos, genera energias desequilibradas que eles absorvem, se sentem bem com isso, não? Esta é uma situação tremenda. E André Luiz também habla de um outro caso de autoobsessão, que é
el caso de la señora X, pone él, en Los Dominios de la Mediunidad, capítulo 22. Se llama personalidad emergente. En realidad es la medium empieza a manifestar un problema que tuvo en otra encarnación. O sea, algo que no fue resuelto. Y aquello se quedó. Y mira que la acompaña hasta ahora, en la otra encarnación está aquí manifestando la personalidad anterior que provocó el desequilibrio. Y entonces en estos casos, un dialogador ahí o adoctrinador que no está preparado va a decir, animismo, estás en un proceso anímico, tienes que corregirte. Es un tonto, ¿no? Porque no entendió nada. La orientación que se recibe es atender, porque es un espíritu que está necesitado, de la propia medium, pero es un espíritu necesitado. Hay que darle asistencia, orientarle. Y una vez que se solucionó el problema, la medium está liberada de este problema y ahora puede atender a otros espíritus, ¿no? Si tiene la mediunidad de hecho. Y entonces es una personalidad antigua que está cristalizada por fijación mental, dice André Luiz, ¿no? Registra André Luiz. Y hay el caso de la ovoidización que ya hemos comentado, ¿no? Normalmente por odio intenso. El individuo tiene tanto rencor de otro que solo piensa en la venganza, solo en aquello, solo en aquello. ¿No es autoobsesión esto? ¿Sí? Y hay otro caso también, ¿no? Aquí es una autoobsesión compartida. Vean qué interesante, ¿no? Como la obsesión a veces está casada con la autoobsesión de manera evidente. Es el caso de Cláudio Nogueira en el libro Sexo y Destino, del capítulo 6. André Luiz de nuevo, ¿no? Es una posesión compartida, se llama. Son parceiros en el vicio. No sé si os acordáis, quien ha leído, ¿no? Que André Luiz está ahí dentro de una habitación y entra el Cláudio Nogueira, que está encarnado, ¿no? Y ahí estaban dos indivíduos já esperando por ele, que não veían a André Luiz, pero André Luiz los veía. E então, quando entra Cláudio Nogueira, ele tem o hábito de tomar su trago, ¿no? su bebida, e ele vai para um bar que tem aí em su sala, e então se põe uma dose de whisky. E quando vai tomar, o outro obsessor le acopla garganta a garganta e tum. E então vem o outro e diz: eu também quero. E ele vai e sirve uma segunda dose, não? E toma outra vez o obsessor. Aí, então, os dois já estão aí satisfeitos e ele vai e põe a terceira, hora para ele mesmo. Vê como são as coisas? E então, são casos tremendos. Porque quando o obsessor quer alejar-se, o obsessado siente ausência, necessidade da presença do obsessor. Porque são companheiros. Se sentem bem em el vicio juntos, ¿no? Bueno, vamos falar um pouquinho. Como hemos dicho, o tempo é corto, ¿no? E o tema é muito profundo. Así como sugerencias de curación, tanto de la obsesión como de la autoobsesión. Y la primera cosa que necesita ocurrir es un cambio mental profundo del individuo hacia el bien. Y esto no es simple de hacer, ¿no? No es simple. Especialmente si está casado obsesión con autoobsesión, porque tiene que vencer su propia tendencia, que está potenciada, esta tendência negativa, por la presencia del obsesor, que a veces ejerce un cierto dominio también, ¿no? Pero esto necesita ocurrir. Más tarde o más temprano, este cambio tiene que ocurrir. Y ahí entra la cuestión de la fe renovadora. La fe es una palabrita con dos letras, pero tiene un amplio significado porque depende del contexto, ¿no? En el Evangelio
escrevimos incluso para el Anuario Espírita un artículo sobre esto, ¿no? El significado de la fe. Y entonces la fe renovadora no es simplemente creencia. Es este deseo intenso de comprender las cosas, de buscar, de entender. Y entonces de ganar confianza en sí mismo, de que puede solucionar los problemas, de que él es capaz. É lógico que pode necessitar auxílio, pero que ele também tem suas condições. Isto é algo que não vai, a vezes é a luta de um bom tempo, não, para a pessoa desenvolver isto, porque como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé não se prescreve, né? A fé não se pode, não há como, não, imponer a pessoa ou de alguma maneira darle como receita, não, porque essa é uma conquista. A fé é uma conquista. Nadie puede transferir fe para otra persona, ¿no? Esto no existe, ¿no? Es una conquista personal. Y entonces, pero es un camino. Y el esfuerzo de la reforma persistente y digna de una vida moral más noble, con el respeto hacia los demás, ¿no? El cambio de los malos hábitos, la sustitución de los malos hábitos por buenos hábitos, ¿no? La búsqueda del equilibrio de los sentimientos y de los pensamientos. Y hay que establecer para sí directrices superiores. A veces el individuo no tiene condiciones solo, pero con el auxilio puede entonces empezar a salir de la situación, ¿no? Y todo esto va generando en el individuo fuerzas que son imprescindibles para su autorrestauración. Y lógico que quando recebe auxílio, não empieza um processo de conscienciação e de autotransformação, despacito. E então, ele vai passar com o tempo, incluso, a auxiliar na educação de aqueles que foram atraídos por seu processo auto-obsessivo, que se converteram em obsessores, ou em el caso reverso, de auxiliar al obsessor que le llevou al estado auto-obsessivo. E é uma coisa também mútua, não? El trabalho. E aí nós nos recordamos, porque vemos ocorrer muitas vezes, não? Alguns hermanos protestantes sem ânimo nenhum de crítica, pero para que podamos compreender como é que se entende, alguns entendem o que ocorreu no Evangelho de uma forma muito, assim, digamos, al pé de la letra, não? E então se escuta, não? Eu já he visto várias vezes o chamado pastor gritando, não? Para que o demônio salga, e a pessoa quede liberada do demônio, não? Porque eles pensam que todo é demônio. E então eles se apoiam nisso porque está escrito em Evangelho que Jesus expulsava os demônios, ¿no? Pero hay que entender que daimon, em grego, em aqueles tempos, era simplesmente espírito. Tanto é que Sócrates tinha um daimon que ele orientava, que ele assistia. Espírito, não? E o daimon poderia ser um bom espírito ou um mau espírito. Com o tempo, você foi adotando essa ideia de demônio, que é um espírito em sentido negativo. E a Igreja Católica completou o processo dizendo que estes foram criados por Deus. Criou os ángeles e os outros. Então, é difícil de racionalmente compreender isto, não? E aceitar este tipo de coisas. Quando uno empieza a pensar, não dá para aceitar, não? Porque que Deus existe. Parcial, ele elige uns que ele vai criar e sabe que algum dia vão ser demônios e não deixarão jamais de ser demônios. E estarão no inferno sempre. Ademais, seu trabalho é convencer outros para equivocar-se e ir também para o inferno e eternamente. Meu papá que vino, não, como hemos dito, do catolicismo, ele dizia, quando era católico, duas coisas eu não conseguia compreender, não conseguia. Não conseguia compreender como é que vivendo uma vida tão curta
y por cometer algunos errores vamos para el infierno. Yo no conseguí entender esto, ¿no? Que Dios existe. Y la otra cosa que no entendía es que cómo es que puede uno concluir todo con que sea 80 años de vida, ¿no? No consigue, entonces no debe ser así, ¿no? Y pensaba, pero no sabía cómo era, ¿no? Ahí con el espiritismo entendió la reencarnación, entendió que no hay el infierno, tampoco el cielo, como no se enseña. Y estas cosas son, y la gente, ¿no? Cuando surgió el espiritismo, acusaba el espiritismo de producir la locura. Locura es un estado autoobsesivo, ¿eh? Entonces, Kardec intentaba aclarar, ¿no? Que el espiritismo al revés, ¿no? Auxilia a la persona a salir de estas situaciones, ¿no? Bueno, yo no sé si va a haber alguna pregunta, si va a haber alguna pregunta, nosotros abrimos un espacio, ¿sí? Sí, gracias. De hecho, pues tenemos un espacio ahí para que todos puedan levantar la manita y hacer su pregunta. No sé cómo vamos con tu tiempo. ¿Crees que tenemos, bueno, son qué? Faltan 20 para las 17 para las 9 acá en Guatemala. Si podemos abrir un pequeño espacio para que alguien pueda preguntar y luego, si quieres, entonces avanzas un poquito más con lo que tengas pendiente. Entonces, si estás de acuerdo, Está bien. Vamos así. Si alguien quiere levantar su manita para preguntar, con mucho gusto le damos el espacio. Ceci, adelante, por favor. Buenas noches, hermano, gusto en saludarlo. Yo tengo una duda. En las obsesiones se da de encarnados hacia encarnados. ¿Y cuál es ese proceso? Ajá. Gracias. Es que nosotros nos comunicamos, ¿no? Unos con otros de manera natural y espontánea. Entonces puede ocurrir la obsesión de un encarnado sobre el otro encarnado. Y entonces, cuando es una influencia externa, es obsesión. Y a veces ocurre cuando, por ejemplo, el marido somete a la mujer o la mujer somete al marido. Es un estado de obsesión de un encarnado sobre el otro. Y hemos visto ocurrir las dos cosas, ¿no? Tanto uno como el otro a veces dominar, utiliza muchas... Y ahí hay, naturalmente, un estado de inseguridad, ¿no? Cuando a pessoa tem necessidade de someter a outros este tipo de coisas, porque não tem confiança em si mesmo, não? E então ocorre quando uma madre é excessivamente possessiva em relação aos filhos. O que ocorre? Ela obsessa aos filhos, aos próprios filhos, né? E causa naturalmente dificuldades, porque estas criaturas terão problemas depois, não? Muitas vezes para relacionar-se com outros, não? E a veces la gente no pone así, pero un jefe que es en el trabajo muy dominador y a veces elige a uno de los empleados para machacarle, ¿no? Es un estado de obsesión. Esta persona sale de trabajo a veces por la tarde, no con el cansancio por haber trabajado, pero por problemas psicológicos que sufrió todo el día, ¿no? Con ese tipo de jefe. Es un estado de obsesión. Ahora, la autoobsesión, ella ocurre normalmente cuando nosotros empezamos a descuidar de nosotros mismos, ¿no? Y provocamos pensamientos negativos en relación a nosotros mismos, ¿no? Y en esta situación son varias cosas, como hemos dicho, ¿no? Que pueden ser causa de esta autoobsesión, ¿no? Si comprendí bien, Cecilia, la pregunta, ¿no? Si Sí, no gracias, puede... hermano, muy amable. Sí me quedó claro, muy amable. Gracias, Ceci, por tu pregunta. No sé si hay alguien más que quiera levantar la mano.
Adelante, Sergio. Es un gusto. Pues, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias al hermano por esa linda charla, para mí diría cátedra. Yo tengo una duda respecto a esto de la obsesión. ¿Por qué yo soy una persona alcohólica, pero yo me pregunto el por qué yo cuando hago contacto con el alcohol, con una copa de alcohol, despierta esta obsesión que no puedo controlar. Y yo veo otras personas que hacen contacto con una copa de alcohol y no pasa ningún problema. Eso, gracias. Aí, Sérgio, varia muito, ¿no? de persona para persona a situação. O hecho es que é hábito e a vezes a pessoa que como has dicho, hace uso, não, e parece que não lhe afeta em nada, pero eu vivi em Espanha de lá em 92 ao 95, ¿no? E naquele período puseram uma publicidade institucional do governo na tele e aparecia uma silla com el estandarte e aí proyectava a sombra da silla lejos. E conforme iba movendo a câmera, não, a sombra iba diminuindo. E quando chegava bem cerquita da silla, ele se tombava. ¡Pum! E a sombra desaparecia. E aí aparecia o locutor dizendo: se tomas uma copa al dia, eres viciado. E então, muita gente não considera que já tem a dependência, mas se necessita todos os dias, não, su traguito, então já tem também o problema. E aí, Sérgio, é muito bom recorrer ao auxílio, não? A vezes nós pensamos que não funciona, mas já hemos visto várias pessoas recuperadas por os alcoólicos anônimos, não? E também, não, uma vez que temos a consciência da situação, se deseja sair de ela, não, empenhar-te. Pero muitas vezes nós queremos vencer estes vícios, não? E esta situação da dependência, não, de qualquer tipo de coisa, se é o álcool, se é de comer muito, tudo isso são estados autoobsessivos, não? E uma forma de encaminhar isto é que nós nos entreguemos, además de las técnicas, ¿no? que se aprendem los alcoólicos anônimos para ir trabalhando a situação, é empezar a ser algo de positivo para os demás, sem nenhum tipo de interesse. Porque isto aumenta nossa autoestima e nos dá forças, muitas vezes, para vencer. E uma coisa que é fundamental dentro do processo é não sentir-se culpável, porque a vezes a pessoa faz compromisso com uno mesmo, não, de quedar sem, a vezes o compromisso incluso um pouco difícil de conseguir cumprir, não, por conta da própria situação, e então tem uma recaída e a pessoa entra em um estado terrível de remordimiento e este estado le leva al vício outra vez, não? E com muita força, não? Então, não sentir-se culpável. Tenho uma situação que quero vencerla e então harei o esforço, vou ver como vai ser, vou ter recaídas, eu sei que vou ter, pero vou trabalhando isso até chegar o momento que lo vou superar. E uma coisa, Sérgio, lo vas a superar, sabes? Isto te digo com toda a tranquilidade de minha alma, não? Que vas a superá-lo. Porque nadie de nós seguirá viciado sempre em qualquer coisa que seja. Nós venceremos, mais tarde ou mais temprano vamos vencer isto. E é uma questão de tempo, não? E já tens uma grande ventaja, não? Por el hecho de ter consciência do problema. E então já estás com, eu diria, passo dado, em sentido, não, de ir encontrando caminhos e salidas. E um deles seguramente é hacer-se útil
hacer trabalho voluntário sem interesse para não, pessoas, seja enfermos em hospital, que às vezes não têm familiares, ou os familiares vivem lejos, a pessoa está sola, não? Pero para isto há que fazer um curso em el hospital, não? Bueno, entonces hacer el curso en el hospital para ver cómo es que se hace la cosa de hacer compañía y tal, ¿no? Si el hospital exige. Entonces, hacer lo que sea necesario para hacerse útil a las personas que necesitan. Y esto, como he dicho, aumenta nuestra autoestima, nos fortalece para ir venciendo las dificultades que tenemos. Ahora, es muy difícil saber la causa. Vas a encontrar las múltiples explicaciones. Es genético. Bueno, no ocurre con todos, ¿no? Mismo cuando los padres, los abuelos han tomado, no ocurre con todos de la familia. Pero la genética es errática, no ocurre realmente con todos. Pero si admitimos que es la genética que domina, entonces es el cuerpo que decide. Aí está, hay un mensaje de Hahnemann en el Evangelio según el Espiritismo, que él dice que el cuerpo no tiene responsabilidad por nada de esto, ¿no? La responsabilidad es nuestra como espíritus, porque el cuerpo es como un carro que se conduce. El conductor es el espíritu, el responsable es el espíritu. Ya de asumir esta responsabilidad ya es un gran paso, ¿sabes? Y ahí trabajando, ¿no? Trabajando la cosa. No dejar de buscar un auxilio, porque hay situaciones y el del alcoholismo no es fácil de vencer solo, ¿no? Entonces, buscar un auxilio y hacer el esfuerzo, no desistir nunca, ¿no? Yo voy a narrar rápidamente una situación de un señor que fumaba 3 paquetes de cigarro por día, ¿no? Y él se despertaba por la noche para fumar. Entonces tenía un sueño terrible, ¿no? Y entonces se despertaba varias veces a la noche a fumar. Un día, era ya hace tiempo eso, ¿no? Él despertó por la madrugada y no había puesto atención, no pensaba que tenía un paquete de cigarro todavía y no tenía nada, ¿no? Se terminó lo que estaba fumando y no encontró el paquete que pensaba que tenía y se puso loco, ¿no? Era madrugada, en unos tiempos en que él no tenía coche y en unos tiempos que no se abrían todas las cosas toda la noche, ¿no? Hoy día hay tiendas abiertas toda la noche, pero entonces no era bien así, ¿no? Y este hombre salió por la madrugada caminando, ¿no? Caminando, porque quería encontrar un sitio donde comprase el cigarrillo y andaba como... Y después de caminar por mucho tiempo por la madrugada, él paró y dijo, ¿qué estoy haciendo conmigo mismo? ¿Qué es lo que estoy haciendo conmigo mismo? Yo no puedo admitir. Volvió a su casa y nunca más puso un cigarrillo en la boca. No fumó más. Aí alguém poderá dizer, pero é mais fácil deixar de fumar do que de tomar. Depende muito. Normalmente é mais difícil de deixar o vício que temos nós. Este é o mais difícil, ¿no? Pero todos eles são superáveis e serão superados, ¿no? Porque é uma questão de tempo e de dedicação a ello. Será mais temprano ou será mais tarde, pero isto será superado. ¿Sí? Tal vez solo quisiera agregar unas palabras para Sergio. Evidentemente no podemos regresar en el tiempo a corregir los errores del pasado, pero nunca es tarde para empezar a trabajar y tener un buen final, un final feliz. Así es de que no desistas y adelante. Bien. Quedan unos 5 minutos, hermano Carlos. No sé si hay alguien más. ¿Quieres un espacio más para otra pregunta o tienes algo más importante que quieras continuar diciéndonos? Se não há pergunta, hacemos um comentário final aqui, não, para ir encerrando, pode ser? Bueno. Gracias.
Entonces, vamos a ver. Por la autoobsesión, el individuo se hace víctima de sí mismo. Y es tan increíble que también por los daños que ha provocado en otras personas, termina haciendo a sí mismo víctima después de los procesos obsesivos. Y entonces, lo que observamos es que está en nosotros la cosa. La cuestión no es de los demás. Sea un proceso autoobsesivo, sea un proceso de obsesión, la cuestión es yo conmigo mismo, ¿no? Que tengo que encontrar el camino y hacer el proceso del autoconocimiento, verificar qué es lo que desencadena el proceso, como el del alcohol o del cigarrillo, son cosas físicas, ¿no? Pero hay estos vicios morales, hay el vicio del sexo, del comer demasiado, ¿no? Y hay otras personas hoy que no quieren comer porque se miran al espejo y se piensan gordos y que están esqueléticos, ¿no? Porque están sin comer. También es proceso autoobsesivo, ¿no? Y entonces, todo esto, ¿no? Tiene por personaje central a uno mismo. Y por más difícil que pueda parecer, la solución está en la propia persona, ¿no? En una decisión que tiene que tomar y que no encuentra fuerzas para tomar esta decisión, pero en algún momento, ¿no? Sea despacito, sea de un repente, la persona va a solucionar esta situación, ¿no? Y varía mucho de uno para otro, no hay una fórmula que pueda funcionar para todo el mundo, ¿no? Ahora, cuando el individuo se libera, ¿no? De sí mismo, de su proceso egótico, egocéntrico, porque en la raíz de todos los vicios está el egoísmo, ¿no? De todos, incluso del alcohol, sí, incluso del alcohol. Y si miramos, de hecho, ¿no? En la situación que estamos en la Tierra hoy, es muy difícil una persona poder afirmar que yo no soy egoísta, ¿no? Es muy difícil, porque tenemos momentos y aún tenemos luchas para realizar. Y este egoísmo desencadena muchos procesos. Y entonces, liberarse de sí mismo es el trabajo. Es que la persona transitoria que nosotros somos en cada encarnación, ella no puede dominar el proceso. Quien tiene que dominar es el espíritu, la esencia espiritual que somos. Y entonces hay que reconquistar esta capacidad nuestra, ¿no? de autorregeneración y de entrega, de ser útil. Ser útil al semejante. Esto nos aumenta la autoestima y nos da valor, ¿no? Y nosotros nos sentimos mejor, no es para tener orgullo tampoco, pero es para estar bien uno con uno mismo, ¿no? Dios nos creó para eso, ¿no? Y entonces el egoísmo es el gran problema y junto con él normalmente está el orgullo. Y ahí dentro de esto entra un elemento llamado culpa. E nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la mayor parte de los vicios están apoyados en un proceso de autopunición. Nos estamos puniendo por alguna cosa que hemos hecho, a veces no nos recordamos, pero a veces traemos incluso de una otra encarnación, pero nos estamos puniendo porque no creemos que merezcamos cosa distinta. Así que hay que trabajar esto, ¿no? Y les voy a recomendar al final aquí una lección del libro Fuente Viva. Se llama Varonilmente. Es la lección 90. Esta serie de Fuente Viva, todos los libritos tienen 180 lecciones. Es fácil de guardar entonces. De Fuente Viva, la lección 90. Después, quien tenga interés, lea para entender, ¿no? Que todos cometemos equivocaciones. Y esto, lección 90 del libro Fuente Viva. Todos cometemos equivocaciones, todos. No hay excepción. Pero lo que hacemos cuando percibimos que hemos cometido una equivocación varía
¿no? De persona para persona y varía en la misma persona depender del nivel de conciencia que tiene en un momento y en otro momento, ¿no? Y Emmanuel hace la recomendación ahí, ¿no? Muy clara, explicando qué es la culpa, qué es lo que conlleva, a dónde vamos con la culpa para liberarnos. De hecho, ¿no? Yo solo pongo esto, estuve en una situación muy difícil, y estaba con un remordimiento tremendo una vez, y entonces pedí auxilio, oré, pedí asistencia, y cuando abrí la lección era esta lección, fue ahí que la memoricé, ¿no? Y me auxilió muchísimo, porque me levanté de ahí, puse el libro en la estantería y fui a trabajar en trabajo voluntario, de inmediato. Entonces, es lo que recomiendo, ¿no? Hacer cosas útiles hacia los demás, mismo dentro de la casa. Al revés de pelear por las cosas, cuando vemos que no está bien, vamos y hacemos bien, hacemos lo mejor que podamos, sin cobrar nada de nadie. Y realizar lo que tenemos que realizar. Y callar todas las veces que lo que vamos a hablar, la persona se va a lastimar, callar. Orar, pedir auxilio y ir en este camino de pacificar. Pacificarse interiormente, pacificarse en la relación con el otro, pacificarse en relación al mundo, pacificarse en relación a las propias culpas, superar eso, ¿no? Y con los vicios lo mismo, pacificarse porque entonces ganas fuerza y superas las viciaciones. El mejor antídoto en contra, ¿no?, de la autoobsesión es la autoentrega al bien del semejante. ¿Y cuál es el antídoto para la obsesión? Es auxiliar al obsesor, orar por él, pedir auxilio y aguardar la oportunidad que surja para hacer el bien hacia esta criatura. Porque ahí, contra el bien, no hay mal que prevalezca. Muchas gracias por la atención y que Jesús nos ampare y nos proteja y que sigamos firmes. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Extraordinarias palabras que nos quedan en el corazón a todos y en el pensamiento. Muchísimas gracias. Maribelita, ¿quieres decir algo? Y luego le damos la palabra, por favor, a Cristi. No, pues muchísimas gracias, hermano Carlitos. La verdad es que nosotros le tenemos un cariño muy especial y creo que todos queremos que vuelva a otra charla, en otra oportunidad. Así que queda cordialmente invitado para que nos pueda acompañar en una próxima oportunidad. De verdad, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias. Solo me resta decirle gracias. Yo creo que solo eso. Bueno, también tenemos ahí las palabras de Cristi. Adelante, Cristi. Buenas noches. Bueno, un saludo con mucho cariño desde México, hermano Carlos, a nombre de nuestro grupo. Por ahí lo vimos en el Congreso, tuvimos el gusto de abrazarlo. Con mucho cariño agradecerle a nombre de este grupo que tenemos poco tiempo de estar estudiando libros de Manuel Filomeno de Miranda y que hoy con su compañía, con su atención que presta para nosotros, esperábamos sus palabras con mucho cariño, créame. Nos amplía muchos conceptos que hemos venido analizando a través de estas lecturas de manera muy amplia. Nos ayuda a verlos de una manera más razonada a la luz del espiritismo y pues también ir viendo toda esta motivación que usted trae a este grupo para continuar estudiando, continuar preparándonos, pero sobre todo nos deja algo muy valioso que es esa invitación a esforzarnos cada vez más por mejorar, por tratar cada vez más de ser agentes de bien, auxiliadores del Maestro Jesús. Y pues gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Reciba nuestro cariño y nuestro abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias, Cristi, por tus valiosas palabras. Para finalizar, entonces, vamos a realizar una oración y el micrófono se lo vamos a ceder a Mirtita de Honduras. Bienvenida, Mirtita. Escuchamos tus palabras. Y desde ya, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Después de alimentar nuestros espíritus con tan importante aprendizaje, hoy tan necesario en nuestro día a día, vamos a agradecer, unidos en sentimiento y en pensamiento, todos juntos. Padre amoroso, elevamos nuestro pensamiento, Señor, con ese sentimiento de agradecimiento, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Gracias, Padre, por la voluntad que nos mueve, de cada día poder nutrir nuestros espíritus. Señor, con este hermoso conocimiento que obtenemos a través de la doctrina espírita, te agradecemos, Padre, porque así es. Te agradecemos, Señor, porque hermanos, como el hermano Campetti, nos da su tiempo y ese amor para transmitir estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que unidos a esas irradiaciones del Maestro Jesús, podamos dar esa luz de este conocimiento a aquellas almas necesitadas en estos procesos obsesivos y autoobsesivos. Te pedimos por cada uno de los hermanos que se encuentran, Señor, para que les ayudes, para que pongan los instrumentos amorosos, para que puedan auxiliarles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer las tentaciones de nuestras propias imperfecciones que abren algunas veces esas puertas para estos procesos obsesivos. Padre, que ese amor que viene del Maestro Jesús, a través de todos los espíritus que nos auxilian, puedan siempre iluminar los espíritus aquí conectados, encarnados y desencarnados. Que esta luz sea para todos aquellos necesitados que de una u otra forma pudieran unirse buscando la ayuda y buscando la luz. Padre, pedimos muy especialmente a nuestras madres espirituales que con ese amor que todo lo puede, que todo lo da y que todo lo transforma, toquen a estos espíritus para ese reconocimiento y autorreconocimiento, para ese autoperdón, para liberarse de esas culpas, Padre. Y con esa certeza, Señor, en ese porvenir, especialmente en estos momentos en que sufrimos esa epidemia de la obsesión y autoobsesión, te pedimos que tu misericordia se extienda para todos y cada uno en los diferentes puntos de este planeta Tierra. Gracias, Señor, por una oportunidad más de tener estas herramientas, de contar, Señor, con todo este aprendizaje. Solo nos resta pedirte, Señor, que cuando sea necesario pongamos en práctica para el auxilio a aquellos que lo necesitan y para nuestro propio auxilio. Bendice a cada uno de los hermanos que hoy se conectan y danos siempre la voluntad para seguir alimentando nuestros espíritus, Señor, y creciendo en el conocimiento de esta hermosa doctrina. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Muchas sea. gracias. Bueno, para despedir al hermanito Carlos, yo creo que deberíamos de poner las cámaras, todos, agradecerle de corazón. Habemos personas de Guatemala, de Honduras, de Colombia. Mucha paz,
todos de México. Muchas gracias. Muy corto tiempo para Guatemala. Aquile. Muy bien, una satisfacción inmensa, que pasé muy bien y mucha paz. Mucha Salud. paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Es un gusto. Nos vemos, buenas noches. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas a gracias todos. para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, Netita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. A todos, buenas noches. Gracias. Dios, Luz Marina. Buenas noches. Que Qué bueno descansen. que nos veamos de vez en cuando las caras por acá. Sí. Qué gusto. Igualmente, buenas noches. Bueno. Chao, Vicky. Gracias por tu apoyo, Vicky. Adiós. Que descansen.